Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les ha ido? Bien, maestra, pues ahí vamos, ya lo último del cuatri, Ya, ¿verdad? Ya casi, ya casi. ya casi. Muy bien. Ok, entonces la otra semana comenzamos con lo que era el tema 5, que son las aplicaciones prácticas. Vimos la observación y la interacción en el aula, cómo es importante el observar para poder intervenir, ¿verdad? Dentro del aula. Y vimos también la aplicación de técnicas en el aprendizaje social y las experiencias estructurales. Solamente nos quedaron ver lo que es los test sociométricos y psicométricos, ¿sí? Pues un test psicométrico es un procedimiento de observación y análisis de las relaciones grupales que propician índices y representaciones gráficas que facilitan la descripción de la estructura de las relaciones de naturaleza afectiva. Es un instrumento, que sirve para medir la importancia de la organización que aparece en los grupos sociales, estudia las estructuras sociales a la luz de las atracciones y los rechazos manifestados en el seno de un grupo. O sea, ¿qué nos sirve un test? Pues para analizar lo que ya estamos observando, ¿sí? Y tratar de sacar alguna evaluación o medición de importancia para poder, pues, trabajar, ya sea en un grupo o en algo personal, pero casi siempre, pues, es en el grupo, como nosotros como maestros, ¿verdad? Para tratar, ya sea en el aula o en algún trabajo, porque también se aplican en los trabajos cuando quieres ingresar a un centro de trabajo, también los pueden aplicar. ¿Alguien investigó algo más sobre los test Sí, sociométricos? maestra, si quiere yo le leo. Y adelante. Test psicométrico. Procedimiento de observación y análisis de las relaciones grupales que propicia índices y representaciones gráficas que facilitan la descripción de la estructura de las relaciones de naturaleza afectiva. Es un instrumento diseñado para analizar las relaciones humanas de carácter afectivo. Fue desarrollado por el psicólogo y educador Jacob Lewy Moreno y se utiliza sobre todo en el ámbito educativo. Muy bien, Carmen, gracias. ¿Alguien más tiene sobre qué es un test sociométrico? Yo también lo investigué, pero no me deja abrirlo aquí directo de Classroom. Muy bien, ok. Pero ¿qué entiendes, Hugo, sobre un test psicométrico? ¿O qué conoces sobre un test psicométrico? Del psicométrico. Ajá. Ok, es el que realizan normalmente se me fue, perdón. Sí. Es el que realizan normalmente, bueno, me ha tocado verlos en la empresa, nosotros lo realizamos con la finalidad de poder ver los comportamientos, las actitudes y todo eso, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos ante tal situación? Ver qué tan buena persona para eso. Muy bien, Hugo. Exactamente. Como yo les mencionaba, pues también es en los trabajos, ¿verdad? Lo aplican, bueno, yo lo he visto que lo aplican, lo que es en donde reclutan a los trabajadores cuando van a entrar a algún trabajo. También puede ser el mismo jefe, ¿verdad? Para saber cómo están actuando sus empleados. Carmen, ¿tú has utilizado alguno en lo que es la escuela? Fíjese que no, tal cual no, como un test psicométrico no, o sea, he hecho, bueno, no sé si se le llame test psicométrico, pero, o sea, en base de preguntas y respuestas, pero o sea, no lo he agarrado así como un test psicométrico y toma, sino más bien yo hago las preguntas conforme a lo que yo necesito
y ya los niños me la responden. Exactamente, eso es, Carmen, ¿sí? Ah, ok. Es un test Ok. sociométrico. ¿Por qué? Porque estás midiendo o tú quieres saber algo sobre tus alumnos. Mm. Se considera, ¿sí? En realidad, eso es lo de un test psicométrico. ¿Alguien, bueno, se acuerdan que les dije que a ver si lo podían aplicar? ¿Alguien lo pudo Sí, aplicar? yo le hice uno a mi hijo más pequeño, maestra. ¿Y lo tienes como para compartirlo? Fíjese que tengo, o sea, le hice de hecho el que le mandé en mi trabajo, que es sobre el bullying, pero Sí. le dije, hijo, contéstame las preguntas aquí en mi cuaderno, nada más pues para para yo saber tus respuestas, pero no, fíjese, no, solamente que le tome una foto y se O la... menciónalos, Carmen. Ah, ok. Haz la pregunta y qué te contestó, nomás para verlo Ah, cómo es, ¿sí? muy bien. Muy bien, este test es sobre el bullying y dice detención mediante el test sociométrico y prevención a través de experiencias basadas en el método de socioafectivo. Bueno, pues vienen varias preguntas, les voy a hacer la pregunta y les voy a poner lo que él me puso. Primer pregunta dice, ¿a qué compañeros o compañeras elegirías para trabajar en clase y por qué? Él me contestó, a quien sea, no tengo privilegios. La siguiente pregunta, ¿a qué compañeros o compañeras no elegirías para trabajar en clase y por qué? Él me contestó, a ninguna, todos me caen bien. La siguiente, ¿a cuáles de tus compañeros o compañeras invitarías a tu cumpleaños y por qué? Pues a todos, pero más en específico a mis amigos, porque todos pueden ser invitados. El siguiente, ¿a cuáles de tus compañeros o compañeras no invitarías a tu cumpleaños y por qué? Dice, a nadie, todos pueden ser invitados. Luego dice, cuestiones sobre la percepción sobre los roles y cada estudiante posee en el aula. O sea, este es otro en el mismo test, pero habla de otra cosa. Y luego dice, ¿a quiénes crees que el chico o chica de tu clase puede destacar por? Y luego dice, tener muchos amigos y amigas, y se puso él, yo, dice. Y luego dice, tener pocos amigos y amigas, Osvaldo, que fue un nombre de uno de sus compañeritos. Tener pocos amigos y no, llevarse siempre con el profesor, todos. Llevarse mal con el profesor, nadie. Ser simpático o simpática con los compañeros y compañeras, puso todos, que todos son simpáticos entre ellos. Y luego dice, ser antipático o simpático con los demás, con las demás personas, nadie. Su capacidad para entender a las demás personas, y se puso él también, yo, dice. Y luego, no entender a las demás personas, no, perdón, no, sí. No entender a las demás personas, puso que nadie, pues seguramente todos se entienden entre ellos. Y luego, su capacidad para resolver conflictos entre compañeros y compañeras, puso el nombre de un compañero que se llama Said. Y luego, querer llamar siempre la atención, Alan y Manuel. Y luego viene otro pedacito que dice, dice, apéndice B, informes de evaluación. Marca con una cruz, según tu opinión, en las siguientes tablas. Estas son equivalencias. 1, nada. 2, un poco. 3, bastante. Y 4, totalmente. Es importante que reflexiones sobre cada una de ellas y responda lo que tú consideras. Y luego la primera pregunta dice, me he implicado y he tenido interés en las relaciones de las... A ver, espérenme. Me he implicado y he tenido interés en la relación de las actividades. Él puso el 3, que es bastante. Luego dice, he aprendido a comunicarme respetando a las opiniones de las demás personas. 4, que es totalmente. Las actividades me han servido para reforzar mi amistad con los compañeros y las compañeras. 4, que es bastante. He sido capaz de aplicar todo lo que he trabajado en la clase, fuera de ella, con mis amigos y amigas, en casa, en la calle, haciendo deporte.
Él puso el número 3, que es bastante. 6. A partir de ahora voy a ser capaz de ponerme en el lugar de otro, del otro, ser cuando tenga y saber cuando tenga un problema. Él puso el número 3, que es bastante, y luego dice, me gustaría seguir trabajando en este tipo de actividades. 4, que es totalmente, y hubieras cambiado alguna de estas actividades, ¿por qué? Él puso 1, que no es nada. ¿Por qué? Porque siento que son divertidas. O sea, yo aquí me di cuenta, por ejemplo, que mi hijo no es bulliado en su escuela. Me di cuenta que pues, quiere a sus compañeros, se adapta bien a ellos. O sea, en un dado caso, si hubiera sido yo su maestra, pues me hubiera dado cuenta que él, pues, está dentro de todo bien, ¿no? O sea, tanto es aceptado como, él se siente aceptado como él acepta a sus compañeros y los respeta. Ok, Carmen. Si tú supieras que no fuera tu hijo, ¿verdad? Que fuera otro alumno o otra persona. Y si tú supieras que ese niño sí está haciendo bullying y te contesta así, ¿te serviría ese test? No. No, porque me está echando mentiras. Exacto. ¿Qué llegarías a conclusión? Pues de que no sirve, por ejemplo, este test para darme cuenta si está bulleado, ¿no? Si es que yo me doy cuenta, si yo sé que sí es una persona bulleada o es una persona que bulea. Ajá, exactamente. Pero sí te puede dar un foco de que no te lo va a decir porque sí tiene bullying y no quiere que se enteren, ¿sí? También ese te puede dar un foco rojo de que sí. Entonces, los test a veces no son al 100%, no hay que tenerles tanta efectividad. Nada más es darnos una idea o más bien saber si está pasando las cosas, ¿sí? Yo creo que aquí es como, o sea, nos puede servir el test como para afirmar lo que creemos o para, como dice usted, para ese foquito que a lo mejor no lo teníamos prendido, pues se prenda, ¿no? Así es. Pero no creer completamente, o sea, no basarnos en sí, en algo, o sea, que el test no nos haga actuar, o sea, si Sí, eso no, no es, ¿no? exactamente, o sea, no confiarnos tanto en un test, porque puede ser que a lo mejor en ese momento él no estaba de buenas o no era capacitado en ese momento, ¿verdad? Para hacerlo. Nada más es darnos como una idea de que lo que más o menos sabemos o más o menos darnos la idea de cómo trabajar. Por ejemplo, dentro del aula, hacemos algunas preguntas para darnos una idea de cómo vamos a abordar algún tema, ¿sí? O que los niños, qué temas les gustaría que diéramos, ¿sí? Eso puede ayudar. Ya si en algo más grave, pues entonces nos tendríamos que basar en algún otro test o buscar varios para llegar ya a una conclusión. Pero así de todos modos no es muy confiable. Y no hay que confiar al 100% de los test. Maestra. Sí, Hugo. Fíjese, de hecho, no sabía que teníamos que hacer uno, pero a mí me acaban de aplicar uno en la semana, porque fue, como me están postulando para otro puesto, me aplicaron un examen o un test psicométrico. Ajá. Y un psicosocial también. ¿Te acuerdas cómo era? Sí, en el psicométrico me hacían preguntas como, ¿y tú qué harías si, o has visto, la que más se me viene a la mente, dice que si había visto que alguien hiciera mal uso de las herramientas de la empresa, ¿no? Y eso es para ver cómo eres, según, aunque no le hago mucho caso al test, porque creo que como usted lo dice, no mide todas las características, pero sí venía eso y las respuestas eran, no, nunca lo he visto, sí, pero no dije nada, ¿qué otra? No, sí lo vi y lo reporté y no me acuerdo qué cosas venían ahí. Y en el psicosocial es, oye, si tú ves que alguien necesita ayuda y tú tienes una actividad pendiente por hacer,
¿cómo reaccionas ante la persona que ocupa ayuda? Y las respuestas eran de, pues sigo con mi actividad, me detengo y le ayudo a la persona y así, ¿no? Y al Ujú. final, pues te dan los resultados de qué tan sociable eres, eh, qué tan humilde, todo eso como para que la persona que te va a entrevistar o la persona que está dirigiendo, pues quien lo pidió, sepa una preevaluación. Exactamente, ver Como la más o persona. menos el perfil que ellos están pidiendo y Así ver es, las características de cada persona y decir, así bueno, es. él me puede servir, él no, puede entrar en el puesto, no puede entrar. Se dan una Así es. idea, ¿sí? Sí, Se dan una idea. Igual también hay test, por ejemplo, de saber, ¿qué otra cosa puede ser? Es en el trabajo, en la escuela. ¿En qué otro lo podemos aplicar? A ver, pues en los amigos también. ¿en los que, perdón? En los amigos para ver como qué actividades podemos realizar en el mes, ¿no? O a dónde vamos o a dónde te gustaría viajar o algo así, ¿no? Sí, sí. O sea, cualquiera cosa que tú te quieras dar una idea o quieras enterarte de un grupo de personas, lo puedes aplicar, ¿sí? Flor, Jackie, ¿ustedes aplicaron alguno o tienen alguno que hayan investigado? Yo le apliqué uno a mi sobrina. ¿Perdón? Yo le ¿Sí me escuchan? A ver, ya, se me hace que ya te escucho. A ver, otra vez. Sí, es que mi internet me está fallando, pero a Sí, ver, así anda ¿escucho con ya la bien? lluvia. Sí, ya te escuchas. Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, yo le hice pues unas preguntas como para ver cómo está pues socialmente con sus compañeros de clase. Ajá, Les voy a leer el que le mandé a usted, maestra. sí. Pues su edad son 11 años, va en sexto de primaria y ya pues las instrucciones, le viene el contenido de las preguntas que a continuación se te plantearán y escribe el nombre completo de las personas que se te pedirán. Y ya pues se pregunta uno, si mañana fuera tu cumpleaños, ¿a quién de tus compañeras invitarías y a quién no? Solo elige una de cada una y justifica tu respuesta. Y ya me contestó, invitaría a Natalie y Jacqueline porque es mi mejor amiga y no invitaría a Ana Karen porque no me cae bien ya que es muy presumida. La segunda, si este fin de semana hubiera un paseo, ¿con quién de tus compañeros irías y con quién no? Ella me dijo, con Stephanie Briana porque es mi amiga, me cae muy bien y no iría con Emilia Quintero porque casi no me junto con ella. Tercer pregunta, si tuvieras que elegir el jefe de grupo de tu aula, ¿a quién elegirías? Solo a una persona. Y justifica tu respuesta. Y me contestó Pamela Guadalupe porque toma muy buenas decisiones y porque casi no le habla a nadie y no tendría preferencias con nadie. La cuarta pregunta, escribe el nombre de la persona con la que te gustaría estar sentada en clase y por qué. Y ahí igual otra vez con Natalie y Jacqueline porque es bien risueña y muy divertida. Pregunta 5, menciona 4 compañeros con los que te gustaría pasar tiempo libre. Ya pues menciono Natalie, Stephanie, Allison y Enid. Y 4 de personas que no querrían pasar, que tú crees que no querrían pasar tiempo libre contigo. Ya, Ana, Ingrid, Alondra y Hannah. Fueron las 6 preguntas que yo le hice a ella. ¿Y qué te diste cuenta sobre esas preguntas? Pues a lo que entendí, o sea, sí se la lleva bien con sus porque en unas preguntas así como que se trababa y me decía, es que no conozco bien a tal persona o así, o es que casi no habla, es muy seria, o sea, como que no conoce al 100% a todos sus compañeros, solo con los que más se junta o con los que de plano no le caen bien, Que es muy selectiva y con sus que, amistades. ajá, y no, trata de ser sociable. O sea, nada más ella tiene sus Su puntos. círculo de amigos y Ajá, ya, exactamente. sí, Que por una parte está bien, porque se está dando cuenta quién le conviene y quién no. ¿Sí? ajá, sí. Muy bien. ¿Y tú, Jackie? Yo hice uno de ansiedad social a Ajá. mi hermano
Y pues son preguntas así. Ese es un test en línea que me encontré. Ujú. Y las preguntas son como de, tengo miedo de hacer lo incorrecto, hay que contestar del 1 al 5. Del 1 es totalmente en desacuerdo y hasta el 5 es totalmente de acuerdo, ¿no? Tiene intermediarios de, pues, que serían 2, 3 y 4. Y tiene preguntas de, tengo miedo de hacer lo incorrecto, me hiere con facilidad, no me molesto con facilidad, no dejo que los demás me desanimen, no me preocupa aquello que ya ha pasado, me siento abatido por las adversidades, me siento culpable cuando digo no, me siento amenazado con facilidad, eh, invierto tiempo pensando sobre errores pasados y la última es me preocupo demasiado por cosas que no tienen importancia. Y al final salía un resultado así de mi hermano sacó 5.5 de 10 y entonces dice la calificación más alta es, ay, ¿cómo decía? No me acuerdo cómo decía, pero el chiste es que si él sacó una calificación baja, como fue la que él sacó de 5.5, es que en realidad no le afectaba mucho lo que dijeran de él o lo que dijera la sociedad de él, ¿no? Sino muy, muy libre, se podría decir que él es como una persona muy liberal y no le interesa lo que piensen sobre él en algunas ocasiones. Y ese fue el test que yo hice. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, sí nos puede servir. ¿Cómo? Pues para lo que vimos, ¿verdad? Que un foquito rojo que a lo mejor nos ayuda a comprobar que esté dentro del bullying o en el trabajo, pues más o menos darnos una idea de quién contratar. También hay como informes de evaluación, ¿sí? Saber cómo evaluar a tu jefe o a tu maestro o algo así también te puede servir, ¿sí? Darte una idea de cómo te conocen. También puede ser una evaluación psicométrica de ese sentido. O si, por ejemplo, como en mi caso, cómo les gusta mi clase o no les gusta. Y ya uno se da cuenta si vamos bien o no. Pero nada más es como para darte una idea, ¿sí? No tomarlo mucho a pecho porque pues sí puede cambiar. O de los mismos niños pueden hacerlo con dolo y hacerlo mal, ¿sí? Entonces, sí te das cuenta y ahí es donde dices, ah, ok, entonces contigo es puras mentiras. Y te das cuenta, ¿sí? Entonces, para eso puede servir un test psicométrico, para medir o darte cuenta de lo que quieras, de algo, sobre preguntas, porque eso son solamente preguntas, ya sea abiertas o con opciones, ¿sí? Ya ese ya es el gusto de cada quien o de cada empresa o cada escuela o cada persona de cómo aplicarlo según tus intereses a lo que tú quieras, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda hasta ahorita sobre estos test? No, maestra, ninguno. ¿Todo bien? Ok. Entonces pasamos a los que son los psicométricos. Los psicométricos son pruebas de aptitudes o capacidades que miden las destrezas o competencias laborales de un individuo, directamente relacionados con el trabajo. La idea es encontrar e identificar un patrón de conducta en los candidatos que revele sus capacidades más sobresalientes y competencias laborales. Existen diferentes tipos de test psicométricos que pueden evaluar la inteligencia, la personalidad, el estado emocional y la posibilidad de alguna psicopatología, ¿sí? O sea que ya estos test ya te pueden medir un poquito más de los otros. De los otros nada más te quieres dar una idea. Acá, pues también no es recomendable al 100%, pero sí te das una idea para ver qué tipo de inteligencia o hasta dónde llega la personalidad, la emocional y algún problema psicológico, ¿sí? Eso es lo que te puede ayudar. Existen muchas pruebas, ¿sí? Muchas. Pero pues las más usuales pues son las de la rama de la psicología, son las que más pues se aplican, ¿sí? Puede ser alguna
algún autoevaluativo de adaptación infantil, puede haber algún cuestionario de la personalidad, puede ser como por ejemplo el de la figura humana, el de Bender, son diferentes, ¿sí? Son muchísimos test, pero pues los que yo les puedo decir son los que yo aplico. Los que yo aplico pues es la figura humana, la de la familia, el Bender, para ayudarme una idea si el niño tiene alguna dificultad mental, o sea, una deficiencia mental, ¿sí? Para poderlo ayudar. O simplemente es algo psicológico, o de maduración, o de algún problema en lo que es la escuela. A veces estos test me ayudan a identificar si el problema de aprendizaje que tiene el niño puede ser físico, ¿sí? Ya sea su vista, su oído, su maduración psicomotriz, qué tal está su maduración en sus piernas, en sus brazos, cuando son chiquitos, ¿sí? Entonces aquí ya es donde ya entra y nos ayuda a la estimulación temprana. Más o menos te das una idea de por dónde puede venir ese problema. Pero, como les menciono, no es al 100%, ¿sí? No es que ya aplico un test porque es algo que cometen, o sea, a un principio, pues los que los aplican, en de que ya se basen a uno, por ejemplo, de la inteligencia y les sale como deficiencia mental. Entonces, ¿tú cómo vas a llegarle al papá y le vas a decir, ¿sabe qué, señor? Pues salió con un porcentaje muy bajo y tiene deficiencia mental. Claro que no. Si a ti te sale eso, entonces, ¿sabes qué, papá? Vamos a hacer otras pruebas, vamos mandándolo al neurólogo, al psicólogo, y ya sobre las demás pruebas, entonces ya te basas. Pero es un posible. Nunca es dar un diagnóstico de es al 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos, ¿sí? Estos test se aplican nada más como para un posible y darte cuenta y cómo trabajar con ese niño, porque casi la mayoría pues son para niños. Ya como un adulto pues es más difícil aplicárselo. Yo se los aplico a los niños para darme más o menos una idea de dónde está ese problemita, dónde está fallando y poder actuar y ayudarlo. ¿Sí? ¿Alguien tiene o investigó sobre estos test? Carmen. Sí, maestra, yo. Dice test psicométrico. Los test psicométricos son pruebas que miden en forma tipificada y objetiva ciertos aspectos psicológicos de las personas que se aplican principalmente para evaluar rasgos de su personalidad, aptitudes o la forma de reaccionar ante determinada situación. Muy bien, Carmen, gracias. Fíjese, maestra, que cuando estoy dime. investigando, a mí varios psicólogos de mis alumnos me mandan este tipo de test para, me imagino yo que ellos, y de hecho le puse un ejemplo en mi trabajo de uno de ellos, que se llama lista de chequeo conductual de la agresividad en un niño, porque como tengo un pequeñito que tiene déficit de atención con hiperactividad, su psicólogo cada como 2 o 3 meses me mandaba un test así y yo tenía que pues ponerle, o sea, en las preguntas, por ejemplo, una de las preguntas es desobedece, no acata las normas y ya yo tenía que ponerle o nunca, o poco frecuente, o frecuente, o muy frecuente. Y yo me imagino que él, ya dependiendo mis respuestas, veía, o sea, se daba cuenta si había un avance o no había un avance en su manera de comportarse del niño. Sí, lo que pasa es que el psicólogo, nosotros nos basamos mucho también en los maestros y en los papás, ¿verdad? En la familia, porque puede actuar diferente, ¿sí? En la casa puede actuar muy diferente a cómo actúa en la escuela y cómo actúa con el psicólogo, ¿sí? Porque es pues son casos muy diferentes. A lo mejor en el psicólogo se cohíbe o no, tú sabes qué, tú le vas a decir a mi mamá y mejor actúa así. En la casa, pues obviamente, pues va a actuar, y en la escuela también,
puede que a lo mejor se detenga poquito o más agresivo, ¿sí? Porque hay más niños, hay más que lo pueden atacar. Entonces, con eso él se da cuenta cómo está actuando en la escuela para poderlo ayudar, ¿sí? Entonces, nos basamos mucho en que los maestros nos apoyen para lo que nosotros vamos a trabajar, el mismo maestro también nos ayude y llevemos el mismo método, el mismo, pues la misma cambio de actitud o de personalidad o de conducta. La mayoría de estos niños con lo que tú mencionas, Carmen, es como moldear su conducta, porque no lo puedes cambiar, pero sí lo puedes moldear, ¿sí? Entonces, es como una forma de él saber cómo está actuando contigo para poderlo ayudar y diseñar estrategias para pues ayudarlo. Sí, pero sí, fíjese, dije, mira, cuando los vi dije, pues sabía que era un test, pero no sabía el nombre del test, pues, o sea, que es un test psicométrico, pues, lo que me mandan los psicólogos de Así mis es. queridos hijos adoptivos. Así es. Y puede ser también aquí, como tú lo estás diciendo, también puede ser por preguntas y respuestas. Y pues puede a lo mejor ser psicométrico o puede ser psicológico, ¿sí? Puede ser de las dos. Pero acá los que más se basan pues son a base de dibujos, de figuras, donde tú ya ves, por ejemplo, como el Bender. ¿Alguien conoce el test de Bender? ¿Lo ha visto o lo ha mencionado? Sí, de hecho yo lo he hecho, es el de la figura humana, maestra. No, el Bender es el de las 7, ¿son 7? Son 7 como figuras que las tienen que... Ya, sí, que son como, que se ven como manchas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9. Son 9 tarjetas. No, ese no, yo no Son lo he como hecho. tarjetas. Dejen ver si lo puedo compartir. A ver. De todos modos, tengo un link. Se los voy a mandar por WhatsApp para el que le guste verlo más a fondo. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve la pantalla? Se está cargando, maestra. Ok. Se meta y vea cómo se aplica o cómo se evalúa, ¿sí? Ahí viene el documento. ¿Ya se ve? Ya, maestra. ¿Sí? ¿Se está viendo la tarjeta del test de Bender? No, está escrito solamente, no hay dibujos no hay. Es que no veo la pantalla. No veo que se ve. Tiene como el significado del test. Dice, Ah, test de ok. Bender se utiliza para evaluar la Y función. viene un link. Un link. Ese Sí. link se los voy a compartir por WhatsApp para que el que guste verlo más a fondo, ese sirve muchísimo para lo que es lo visomotriz, ¿sí? Aquí dice que se utiliza para evaluar la función gestálica visomotriz, tanto en niños como adultos. Mediante se puede detectar retraso en la maduración, en el aprendizaje y diagnosticar alguna lesión cerebral o retraso mental, ¿sí? Sí se ve, pero como les digo, tiene que ser uno muy, muy, muy meticuloso en dar ese diagnóstico, porque no lo podemos. Aunque nosotros ya lo trabajemos, ya vemos que el niño sí tiene ese retraso, no lo podemos asegurar, ¿sí? Pero sí a mí sí me sirve. Y cuando ya un niño ya ha reprobado, no aprende, le cuesta mucho trabajo y utilizando este test te sale que tiene alguna lesión cerebral o algún retraso mental, es porque ya te dio ese foco rojo y es cuando ya yo hablo con los papás que pues le tengan un poquito de paciencia, que si es posible buscar una escuela donde lo ayuden mejor, alguna escuela especial
Y sí, los mandan a la escuela especial y pues los niños progresan, ¿sí? Ahí al menos les tienen más paciencia, no pueden con el ciclo escolar normal, entonces, pues sí, sí, miren, no sé si se vea. Dejen ponerlo. Es ¿lo ven? ¿Ven las figuras? Sí. ¿Eh? ¿Y en qué consiste? ¿Tienen que trazarla? Sí, son tarjetas, por Ah. ejemplo, se recortan tarjetas del mismo tamaño y se pone la tarjeta A, la 1, 2, 3, 4 y tú las vas enseñando. Ahorita se los explico, se me va a terminar el tiempo. Nos volvemos a conectar si quieren y ahorita les explico cómo se aplica. ¿A este mismo? Sí, al mismo link. Ok.